recta final de Dando Caña que comenzamos con el susto, decía Josep María Francas, de la semana, con los datos que nos ha preparado José Ramos Riera hoy. Hombre, yo tampoco le diría que vengo a asustar a nadie. No, vienes a contar la realidad que asusta. A veces la realidad, por desgracia, es muy dura. Pero bueno, es la que es y si la conoces es cuando puedes tomar medidas, puedes tomar acciones y puedes corregir los problemas, porque si no, la cosa es completamente diferente. Entonces hoy voy a contaros un poco cómo está el tema de la historia del turismo en España. En el año 2019 conseguimos el récord de visitantes con 83 millones de visitantes turistas y alcanzamos el récord de nuestros ingresos, 71.203 millones de euros. Lo que he hecho, bueno, a ver, voy a analizar estos 71.000 millones, cómo se reparten por ingresos, cuáles son los principales países. Hay 5 grandes países que suponen el 81% del total de los ingresos. Con 5 países recibimos el 81% de los 71.000 millones. Esos países son Reino Unido, es Rusia, es Alemania, es Francia y Estados Unidos. Aquí, como no nos cabía la foto para todos, hemos puesto los 4 más importantes. Entonces, con esos 5 países ingresamos el 80%, aunque solo suponen el 52% de los turistas. Es decir, si se nos cae el 52% de los turistas, se nos cae el 80% de los ingresos. Bueno, quiere decir que con el resto, con el 48% de los turistas, hacemos un 20% de los ingresos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues intentar cuidar a los que más dinero nos aportan. Que son el Reino Unido, que cuando ingresamos 71.000 millones, el Reino Unido supuso 19.000 millones de euros en el año 2019. Rusia, que es el 5.º país en número de turistas, de los que vienen, es el segundo en ingresos y nos trajo 14.000 millones de euros en el 2019 y ahí podéis ver los datos del 2017 y del 2018, cómo iba creciendo. Es decir, 13.600 en el 2017, 14.000 y 14.000 en el 2018 y en el 2019. Si nos fijamos también en esos datos, vemos que Reino Unido va en porcentaje bajando ligeramente, aunque sigue siendo el país más importante. Nos trajo 19.000 millones, 19.000 y 19.000, pero ya solo supuso el 27% en el año 2019. Los alemanes son el tercer país y nos traen 9.300 millones de euros en el 2019 y Francia 8.600 es el cuarto país. Estados Unidos es el quinto con 6.000 millones de euros de ingreso por turismo. Vemos también el bofetón que nos pegamos, lógicamente, en el 2020 y vemos que en el 2021 todavía estamos lejísimos de poder alcanzar la cifra del 2019. En el 2021 hemos ingresado 29.000 millones, casi 6.000 nos lo traen los turistas del Reino Unido, casi 4.000 nos lo traen los rusos. Fijaros que hay una caída importante del turismo ruso, 5.000 de los alemanes y casi 5.000 los franceses. Estamos en el 2022. En el 2022 está empezando a crecer el turismo y en el primer trimestre ha crecido un 700% el número de visitantes. Todavía no tenemos el dato en números desde el punto de vista económico, lo cual es una muy buena noticia. Y lo que pasa es que el 700% con respecto a 2021 es todavía, es decir, casi un 30% por debajo de lo que pasó en el 2019. El número de turistas, para que tengamos una cifra, Rusia, que nos duele 14.000 millones, en el mes de enero trajo vinieron 12.000 turistas y en el mes de febrero 13.000. Mes de marzo, 0 turistas. Empieza la guerra de Ucrania, 0 turistas. Es decir, ya no van a venir más turistas rusos. Y por lo tanto no vamos a tener, aunque sea el 70% de esa cifra que en estos momentos no podríamos conseguir este año. Es decir, si consiguiésemos 50.000 millones de euros de ingresos con respecto a los 29.000 que sacamos el año pasado, pues no estaría nada mal. Pero es que el problema
es que Rusia nos va a aportar absolutamente cero desde el mes de marzo. Por lo tanto, excepto los ingresos que hemos tenido en enero y febrero, que han sido mínimos, deben ser mínimos y ridículos, se nos van a caer 14.000 millones de euros. 14.000 millones de euros, con un riesgo. No tenemos todavía nada claro el efecto Brexit con respecto a los turistas ingleses, que parece que están en porcentaje decayendo y que desde luego en el 21 se han pegado un bofetón de que solo suponen el 20% de nuestros ingresos. Si nos cayese 1 millón de turistas al precio medio que se dejan, o sea, al medio que se dejan los turistas británicos, nos estaría cayendo otros 1.400 millones de euros, porque los turistas británicos son los segundos que más dinero se dejan en España. Los primeros son los rusos, los segundos son los británicos, los terceros son los estadounidenses y los franceses son los que menos se dejan, que se dejan una media de 800 euros por turista. Lo que pasa es que como vienen muchos turistas franceses, son de media, siguen siendo los quintos en dinero que dejan por turista. Entonces, simplemente, y ahora te contesto lo que quieras preguntarme, José María, tenemos un problema muy gordo, muy serio en el tema turismo, y yo no he oído decir nada a la ministra del gremio que vamos a hacer para paliar este tema, tanto el de los británicos como el de los rusos. A ver, yo entiendo que es muy fácil saber cuántos británicos entran en España o cuántos rusos. Lo que no entiendo es cómo sé lo que se ha gastado un ruso. Sí, bueno, es decir, el Instituto Nacional de Estadística lo tiene perfectamente controlado. ¿Dónde lo saca? Porque hombre, los billetes rusos no le van... Mediante encuestas sociológicas, sí, seguramente. Vamos a ver. O sea, sí, o por ejemplo, cuando un turista ruso viene, se queda en un hotel, más o menos sabe también cuál puede ser el gasto, ¿no? Vamos a ver, todo esto se saca de datos, ¿no? de hospedaje, de medios en consumos, etcétera. Y lo tienen cuadrado, es decir, esto es datos del Instituto Nacional, yo no me lo invento, de la balanza de pagos. Pero te suena que sea aproximado. Sí. Vamos a ver, INE no se equivoca demasiado. Pues tiene una imaginación bestial. No, pero tienen, lo que tienen son magníficos encuestadores. Ellos tienen en cuenta que la encuesta de población activa, por ejemplo, es el documento en estos momentos más fiable para saber de verdad qué es lo que está pasando en el país en cuanto al empleo. Si tú de verdad quieres saber lo que está pasando en el empleo, dividido por segmentos, la agricultura, el comercio, la industria, la administración pública, es el Instituto Nacional de Estadística. Te lo da clavadito. Pero eso pregunta a los españoles. Claro, y esto se lo pregunta a los rusos. Bueno, a los rusos dejan rublos o cambian rublos también, Aquí. No, sí, probablemente los rusos sean más fáciles por los rublos que entran. O sea, me extraña que se sepa todo esto. Los datos los saco del Instituto Nacional de Estadística, de la Contabilidad Nacional y dentro de la Contabilidad Nacional de la balanza de pagos. Dentro del tema de exportaciones e importaciones existe la parte de turismo. No, si era por curiosidad, porque me choca que se sepa eso, vamos. Pues te lo mando. De la misma manera que me choca mucho cuando dicen la economía sumergida en la provincia de tal es tan por ciento. Digo, coño, pues si la sabes no será tan sumergida. Pero en fin, es otra cosa que me ha dejado impresionado siempre. Vamos a ver, si la contabilidad nacional está cuadrada al último céntimo. El Producto Interior Bruto se cuadra con datos que proporcionan fundamentalmente las empresas, es decir, con los datos estadísticos, con el depósito de cuentas en los registros, cada uno tiene su CNAE, ese CNAE se aplica y se recoge el dato y luego mediante otro tipo de sistemas con los que se van cuadrando todos los números. La balanza de pagos se está compuesta de lo que llaman la balanza corriente y la balanza financiera. La balanza corriente está el turismo y en el turismo, te dan los datos exactos, por eso no tengo todavía los números, sabemos el número de turistas que han entrado, pero no el dato del gasto por turista. ¿Por qué? Porque están confeccionándolo. Si se cocina de alguna manera oficialmente... De la misma manera que es chocante saber que en general el turismo de borrachera, todo el mundo sabe que es más bien inglés, sí. Y que me digas que es el segundo país,
Pues a mí me choca por lo que sabía previamente, porque la litrona es una cosa que no es especialmente cara. No, pero se deja mucho dinero, vienen muchos charters, es decir, a Sí, sí, Benidorm, seguro, y se dejan, pero, y a A Baleares. ¿no? Baleares, y se dejan, pero cientos de euros, Ya. de libras. Y esa es la Claro, realidad. en este caso, como entran libras, también es fácil saber cuántas libras han entrado. Bueno, pero si las cambias las libras en Estados Unidos y Ya digo, no, en Londres, ya es más ya complicado. no lo Ya sabes. es más Pero ¿no complicado. había sido el año pasado el mejor año de la historia del turismo de este No, país? el 19. Algo me suena que dijeron en el gobierno. El 19, en el año 2019 el total de los ingresos han sido 29.000 millones por turismo y el número de turistas que han venido, te lo digo exactamente, 31 millones. Que comparado con los 18 millones de turistas que tuvimos en el 2020, pues está magnífico. Pero contra los 83 millones y medio que vinieron en el 2019, o sea, nuestro turismo no ha parado de crecer. 2016, 75 millones de turistas. 2017, 81,8 millones. 2018, 82,8, un millón más. 2019, 83 millones y medio. Y en el COVID nos bajamos a 18 millones, 21 está en 31 millones y en estos momentos los datos del primer trimestre, los tengo aquí, los datos del primer trimestre, es que en el primer trimestre de este año han llegado 9.675.000 turistas, contra 14 millones que llegaron en el 2019 y 1.200.000 que llegó en el 2021. Es decir, ha crecido un 700%. ¿Y esto a qué se puede deber? ¿A que haya todavía restricciones? O... No, bueno, yo creo que todavía hay que volver vamos a ver, ahora está recuperándose este tema. Es decir, hombre, que el primer trimestre estemos casi ya en 10 millones de turistas es una magnífica señal, teniendo en cuenta decir, que el año pasado hubo 1.200.000. Italia está diciendo que tiene más ahora, ¿no? Están vendiendo la moto de que tiene más. No sé. El tema que decía Infoblogger debe ser que dices, oye, si he tenido 18 millones en el 20 y subo a 31 millones en el 21, el gobierno dice el incremento porcentual es brutal. Claro, dices, aquí lo importante era de dónde veníamos, que teníamos 83 millones de turistas. Y fruto de eso, la OMT, entre otras cosas, es el único organismo internacional que teníamos en España, ¿no? La Organización Mundial del Turismo, que casi la perdemos, os recuerdo, porque nos jugaron ahí unas cuantas pasadas y yo creo que nosotros hicimos oposiciones en el mundo para que nos lo quitaran, ¿no?